Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a la predicación, al alimento espiritual para nuestras almas. Y quiero que me acompañen a Romanos. Hoy nos toca la parte, capítulo 15, del versículo 7 al 16 vamos a ver hoy. Lo voy a leer rápidamente. Dice así: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que es de Dios me ha dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que sigue diciendo Pablo? Nos sigue ministrando con este respecto. Ahora, lo que está hablando, recuerden que esta es la parte práctica de Romanos, ¿vale? Y el Señor nos enseña cómo debemos tratarnos, cómo debemos mirar a aquellos que llevamos más tiempo en el Señor, a aquellos que son nuevecitos en el Señor y demás. Recuerden que hablaba, ¿se acuerdan pasajes como el que coma no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come? Es decir, aquel que tiene libertad en Cristo, somos libres en Cristo, podemos hacer cosas que no ofendemos a Dios, pero sí ofendemos a la gente. Sí ofendemos a muchos que tenemos un prejuicio mental, ¿vale? Con doctrinas, dogmas, legalismos, prejuicios, etcétera, etcétera. Y nos choca. Entonces, si sabemos que el hermano a eso le perjudica, pues los que somos libres y tenemos libertad de accionar, que sabemos que a Dios no le ofendemos, pero ¿qué nos pide el Señor? Que no ofendamos al hermano. Y eso, aunque parezca sencillo, hermano, eso se requiere de amor, de mucho amor. Del mismo amor que puede tener los padres con los hijos. Pero si bien en un principio el apóstol Pablo se dirigía a los gentiles eran los fuertes y los judíos eran los débiles. Porque los judíos, cuando se convirtieron al cristianismo, ellos tenían mucha debilidad de dogmas, de mandamientos, de enseñanzas, de tradiciones y de cosas que Cristo en la cruz los rompió. Cristo en la cruz, Él abolió todos esos mandamientos, ordenanzas y demás, y además vino a cumplir la ley. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pero las personas que se convertían tenían que desarrollarse, tenían que crecer. Y en ese crecimiento, ¿qué obstáculo podía haber? Los hermanos que ya venían con un cierto grado de libertad, no vivir con amor o por amor, sino vivir agradándose a uno mismo. Y es ahí donde el Señor a nosotros nos corrige, ¿no? Para que no sea así. Así que, hermanos, ¿el fuerte qué es? ¿Quién es el fuerte? Porque sigue hablando acerca de aceptarnos, como Cristo nos aceptó, ¿vale? Pero recuerden que realmente el fuerte espiritual, es aquel que no tiene prejuicios, que no tiene ataduras de legalismos y es libre. Es totalmente libre, es emocionalmente libre y intelectualmente libre. Por eso la libertad, hermano, es esencial. Jesús mismo lo dijo. Los judíos, en un momento a Jesús le dijeron: mirá, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué les dice el Señor? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, quien practica el pecado es esclavo. No es libre. Y al no ser libre, tiene prejuicios. Es débil, espiritualmente es débil. Donde el diablo puede ganar y gana a un terreno
en esas vidas. Así que miren, en el versículo 7 y 8 dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo nos recibió Cristo a nosotros? Es decir, ustedes recuerden que humanamente hablando, nosotros humanamente hablando, si yo tengo que aceptar a alguien, o tú tienes que aceptar a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Mirar si esa persona tiene las cualidades o califica como para yo poderlo aceptar o no. Les pongo un ejemplo. Imagínense un ejemplo muy bueno que estamos viviendo hoy como sociedad. Como sociedad ahora está viendo, para el que no lo sepa, estamos viviendo una invasión. Es un tipo de personas que tienen una cultura muy distinta, unas creencias muy distintas, tienen unas raíces muy distintas, y no por ser distintos, sino que van totalmente contrarias a la cultura que siempre se ha vivido en este país de los padres, los abuelos, bisabuelos, toda la vida. Entonces, esa invasión que está habiendo y demás, no pasa nada. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿los españoles en general lo han aceptado? ¿Están de acuerdo? ¿Pidieron ellos que fuera así? ¿Sí o no? Va. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia es distinto. Porque la iglesia, el Señor no nos manda a mirar una cualificación, una lista de a ver si cumple con los requisitos para yo aceptarle. Aún más, cuando en la Biblia habla del Dios de las naciones, en el Antiguo Testamento está repleto de esta expresión de Dios de las naciones. Luego vamos a ver en los demás versículos a partir del 9 qué es lo que Pablo aquí está diciendo, que es magistral. Está hablando justamente de esa diversidad de manera de ver las cosas. Y el problema que tenemos los seres humanos, ¿sabes cuál es? Que si la persona no entra dentro de mi cuadrante, el que sea, el que sea. Es como que como más permito que esté ahí, ¿no? Y hermano, no estoy diciendo que sea concretamente aquí, pero en las iglesias pasa. Y si no, preguntémonos por qué hay denominaciones. ¿Saben por qué hay denominaciones? Porque no nos aceptamos. Porque el hermano que está allí, él cree en las lenguas, yo no creo en las lenguas. Ahí, no puedo, no hay. ¿Cómo puede ser que haya personas que yo sé con toda seguridad que yo voy a compartir toda una eternidad con esa persona y en la tierra no aceptarla por 1, 2 o 3 puntos doctrinales secundarios? Pregunto, cuidado que al decir esto sé que sale en las redes, alguno me va a caer la del pulpo, ¿vale? ¿Qué está diciendo? Una herejía que no. ¿Pero por qué? Porque tenemos prejuicios, porque estamos atados, tenemos ataduras en nuestro ser interior. ¿Saben que las personas que es verdaderamente libre puede desenvolverse en cualquier campo, en cualquier ámbito? Cualquiera. Tú lo pones aquí, lo pones allí, lo pones... No le perjudica, no le duele, no le... ¿Por qué? Porque mira la vida como Dios la ve. Porque si Dios mirara como nosotros, la inmensa mayoría, miramos las cosas, lo primero que Jesús no hubiera venido a la cruz. Aún más, Jesús hubiera venido a morir por los judíos, ¿o no? Por su pueblo escogido, ¿o no? Y aquí que está hablando a los gentiles. Y los gentiles nos está constantemente diciendo, ustedes, yo los entiendo, pero estos hermanos que son hermanos vuestros, tienen que recibirlos como yo recibí a vosotros. ¿Vale? La cuestión aquí, hermano, es que Cristo ya hizo lo suyo. Y el Cristo en la cruz, no solamente, que es lo más importante, que en la cruz nos dio vida eterna. Sin la cruz no hay vida eterna. Ya puedes rezarle a la Virgen María, a Abraham, a Isaac, puedes hablar de los Moisés y los 10 mandamientos, lo que quieras, pero sin cruz no hay redención, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que lo que Jesús hizo en la cruz fue decidir en su corazón aceptarnos a pesar de, no por razón de. A pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, a pesar de lo que somos, que podríamos ya parar aquí, sacar la lista, ¿vale? A pesar de eso,
a Dios le pudo más el amor que su propio sistema de visión, ¿vale? Por eso la justicia de Dios va relacionada con la misericordia. La justicia del hombre no. Y hoy podríamos, con nuestra propia justicia, nadie nos podría cerrar la boca. Y tendríamos nuestras propias razones, pero no delante de Dios, sino delante de cualquier persona, porque está carente de misericordia. Y la misericordia debe prevalecer sobre el juicio, ¿se acuerdan? La misericordia, es miseria cardio, tener compasión por las miserias de otros. ¿No te das cuenta, hermanos, que las diferencias que esa persona tiene hacia ti, te has preguntado por qué muchas veces las tiene? A veces a mí me da mucha pena, mucha lástima, y a veces recuerdo a cómo Jesús se sintió cuando los vio a la humanidad como ovejas que no tienen pastor, descarriadas. ¿Y qué significa eso? A mí me duele en el corazón que las personas por lo general no les haya brillado la luz del Evangelio. Y me duele aún más cuando muchos que van a la iglesia tampoco les ha brillado la luz del Evangelio. Porque uno cree que por ir a la iglesia Dios te va a brillar. No. Dios te brilla, depende de la actitud que tengamos. Porque si yo leo la Biblia, si yo me acerco a Dios con una actitud, pero si me acerco al Señor con la actitud de, Señor, perdóname, porque soy pecador y porque te ofendo, la cosa cambia. Entonces, Señor, vale, hace la obra. Así que, hermanos, es de la forma que el Señor nos ha recibido. Versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí yo quiero detenerme en algo que es importante, que es reforzar mucho más lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo pregunto una cosa. Ustedes no sé si se habrán preguntado alguna, yo sí que me la he preguntado. Y es una pregunta teológica de profundidad. ¿Vale? A ver, pregunto. Humanamente hablando, si tú o yo tenemos mucho dinero, tenemos poder económico, mucho poder económico, al punto que el gobierno te consulta a ti. Es decir, tú eres parte de la dinámica económica del país donde estás, ¿vale? Que es lo que suele pasar muchas veces. ¿A ti quién te retiene? ¿Quién te frena, a ti o a mí, si llegamos a tener ese poder mediático? ¿Quién nos frena para hacer esto o aquello? ¿A quién tenemos que rendir cuentas? Si los gobiernos son los que nos rinden cuenta a nosotros. Porque si yo quito todas las empresas que tengo en esta ciudad, ¿a que sí? Por lo tanto, ahora que aquí viene la pregunta, ¿qué le impidió a Dios, sabiendo que Dios no tiene que rendirle cuenta a nadie porque Él es soberano, de salvarnos a los hombres por medio de la cruz? ¿Acaso Dios, siendo Dios y siendo soberano, no nos podría haber salvado sin tener que haber pasado por el horror de la cruz? ¿Y a quién le hubiese dicho algo a Dios? Te has equivocado o lo has hecho mal. Nadie. Si Dios, en su justicia, Él sabía muy bien, porque Dios, miren, Dios no tiene amor. Dios es amor. Pero como es amor, también es justo. Y la justicia de Dios, aún más, el amor está muy vinculado con la justicia de Dios. Y Dios sabía muy bien que si Él nos salvaba por otra vía, Él no podía cumplir la justicia de que tenía que haber un hombre que pagara el precio del pecado, de la transgresión. O sea, si por Adán todos pecamos, dice Romanos 5, 4 y 5, si por Adán todos pecamos, por el postrer Adán que es Cristo, todos somos reconciliados por Dios. Pero había que haber un hombre. Por eso el gran bloqueo mental que tienen muchos en decir, Jesús no es Dios. Porque fíjate, Jesús dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
¿Ves que Jesús no era Dios? Porque dice que el Padre era su Dios. Era imperativo que Jesús viniera como hombre, el Hijo del Hombre, como hombre. Y que el precio que pagara fuera un hombre. Jesús, hecho hombre. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí viene la cuestión del trato nuestro? Porque dice que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Para los que no lo saben, la circuncisión es la señal del pacto de la ley. O sea, uno podría decir, yo soy judío, pero si no era circuncidado, no era judío. Para la ley mosaica. Y pregunto, ¿Jesús podría haber venido a salvar a los judíos? Recuerden que Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero podría haber pasado de circuncidarse, ¿o no? Podría haber pasado de haberse bautizado. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista? No, para que toda justicia se cumpla. ¿Para qué? Porque por medio de Jesús humillarse y hacerse semejante a nosotros, se hizo siervo para que, siendo siervo, el hombre pudiera ver o visualizar con más claridad la grandeza de Dios. Miren, hermano, mientras los hombres intentan ser como Dios, Dios se hizo hombre. Fíjate qué paradoja, ¿verdad? Para que en la condición de hombre digamos, porque no hay mayor manifestación del amor de Dios que la cruz. Porque podría habernos dado una disertación filosófica de lo que es la vida. Sin embargo, no, Él en la práctica. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando en Mateo 5 dice, el que te pida una milla, ¿qué dice? Llévale 2. Entonces, ¿ustedes saben por qué nos pide llevar una segunda milla? Y creo que escuches bien esto y preste atención en esto, hermano. Porque esa segunda milla nos pasa constantemente. ¿Sabía que hay millas espirituales? Que nosotros, por llevar años, yo llevo años, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie más que a Dios. Yo llevo mi propia milla. Había una ley romana que estaba obligado que si tú no eras romano, tú tenías que llevarle una milla a la carga si te encontrabas con un romano por el camino. Entonces tú ibas caminando y había un romano con carga. Y ahí si no lo llevabas. Entonces tú tenías que cogerle la carga y llevarle con él, ibas con él y le llevabas una milla a la carga. Cuando terminaba la milla, tú le devolvías la carga al romano. ¿Y qué ocurría? Pues bueno, bien, ya habías cumplido, ¿no? Ya cumpliste. Nadie te podía decir nada. Pero cuando el Señor nos dice, llévale otra milla más, ¿sabes qué significa eso? ¿Sabían ustedes que nosotros, tanto como hermanos, como para el mundo, si queremos que el mundo y los hermanos que recién empiezan les brille la luz del Evangelio, no puede ser a menos que llevemos la segunda milla? Porque en la primera milla tú estás en su terreno y Él no te va a escuchar. Ni está obligado, ni te va a escuchar, ni te va a prestar atención. Pero cuando tú le lleves la segunda milla dirá, no, tranquilo, una milla más. En esa segunda milla, ¿sabes para qué? Tú le vas hablando del Evangelio. Y los poros de los oídos y de los ojos, esas escamas se caen. Es muy parecido a los que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que si tú le perdonas de corazón, tú le estás iluminando su mente. Porque ante una acción negativa tú reaccionas con amor. Y ante eso rompe esquemas. Y cuando se rompen esquemas, el Evangelio es así. Entró hasta la cocina. Bueno, lo mismo ocurre con nuestra vida. Y es un poco lo que está enseñando el Señor aquí. Quiero que me acompañen a Efesios. Capítulo 2, del 11 al 16. Miren, para que podamos entender mejor esto. ¿Por qué Dios instituyó la circuncisión? Porque tenía que haber derramamiento de sangre, como sea. Están los sacrificios, la circuncisión. Entonces, el pacto no se rectifica sin sangre, tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahora viene la otra pregunta, ¿y por qué Dios demandaba derramamiento de sangre? Pues porque la paga del pecado es la muerte.
Entonces, si yo quiero acercarme a Dios, primero tengo que recordar que por mis pecados alguien murió. Adán y Eva, cuando cayeron en transgresión, que se escondieron de Dios, digo, ay, no quiero saber nada, me va a caer. ¿Dios qué les dijo? Que entre Adán y Eva, ¿qué descubrieron? Que estaban desnudos. ¿Y Dios qué les dijo? Que se taparan con hojas, ¿verdad? No. Pieles de animal. ¿Y ese animal de dónde salió? La primera muerte. Entró por causa del pecado. Y a partir de ahí, el hombre tenía que recordar el horror de la muerte. Hoy nosotros estamos medio acostumbrados, sobre todo por la televisión. Yo le digo a Sonia, vamos a ver, vamos a relajarnos un poco. Y vamos a ver la televisión como para qué tal. Pone la venganza del vengador. Cambia de canal, el asesino del no sé qué. Cambia de canal, la sangre que... Porque nos están invadiendo la cultura del odio, ¿vale? Y de la sangre. Porque somos los seres humanos cainistas por naturaleza, ¿sabían? ¿Sabes qué significa ser cainista? Caín mató a Abel. Somos asesinos de hermanos. Somos asesinos de hermanos. Hay muchas formas de matar. No necesariamente, ¿vale? Con nuestra boca muchas veces matamos. Cuidado. Y Dios tiene que restituir el estropicio que el diablo hizo en nuestros corazones. Bueno, la cuestión, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo a partir del 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Por la llamada circuncisión hecha con mano. Dice, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Les digo una cosa, hermano. Si hay una cosa con garantía, pero con garantía, de que existen en todas las iglesias habidas y por haber, ¿sabe cuál es? Paredes y muros de separación. Posiblemente no se note tanto, porque es una cuestión de corazón. Lo llevamos dentro nuestro. Y esos muros, mientras Dios no sea glorificado, mientras no vivamos en obediencia, esos muros siguen estando. Y a veces nos juntamos con personas que buscamos personas que piensen como nosotros. Y que tengan algunas doctrinas, ay, que a mí me viene bien. Este hermano, este es hereje, este hermano es hereje. Y ya no me junto. Y les digo, miren, y se lo voy a decir rápido, para que vean cómo somos los seres humanos, que ahí se ve la gloria de Dios en las vidas. Aquí en lo que voy a decir es donde se ve realmente la gloria de Dios. Nace la iglesia, Pentecostés, ¿vale? Año 35, si mal no recuerdo, después de Cristo. Nace Pentecostés y comienza la iglesia a funcionar. Boom, 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 boom. No más ya en el siglo II ya empezaron las primeras divisiones. Porque según qué obispo, de tal zona, de tal... Y empieza a haber movimientos de doctrinas que empezaron a pulular, como por ejemplo los gnósticos, el arrianismo, etcétera, en donde ya empezaban que, cuidado, que no eran 4 pelagatos que estaban ahí pensando de diferente forma. Era un grueso de que no se sujetaban a Cristo, a la roca de salvación y a la palabra del Señor. Y ahí estaban. Luego vienen los concilios. ¿Y qué pasó en el siglo IV? Iglesia oriental, iglesia occidental. Lo que es ahí donde nace el Vaticano, o sea, ahí es donde nace el catolicismo romano en el siglo IV. Y en el mismo momento nace lo que es la iglesia ortodoxa, que es la iglesia oriental. Y entonces va avanzando, viene la reforma. Bien, la reforma de Lutero, ¿qué es? ¿Qué fue la reforma de Lutero? Fue volver a rescatar lo que se perdió en el camino. Y dijimos,
Pero ya no va a empezar a funcionar la reforma protestante, empiezan los anabautistas, los hugonotes, y luego más adelante los presbiterianos, los metodistas, las iglesias pentecostales. División, que no son divisiones que nos lleven a decir, no. Pero son divisiones que no nos permiten trabajar juntos. Bueno, y llegamos al tiempo de hoy que hay no sé cuántas denominaciones hay demás, pero dentro de cada denominación ya tienen sus propias divisiones. Por las cuestiones que sea. Somos divisivos por naturaleza, hermano. Por eso es ahí donde Dios apunta a ti y a mí. Eso tienen que cambiar. Si ustedes son capaces de dejar a un lado vuestros dogmas, vuestras tradiciones y demás, por amor a mi evangelio, por eso dice, para la gloria de Dios, entonces será señal de que yo realmente soy Señor vuestro, dice el Señor. Hay que destacar otra cosa muy importante, hermano. El ecumenismo. Ustedes no sé si lo han oído alguna vez la palabra. El ecumenismo, para los que no lo saben, es, y yo lo resumo en esta forma, es el esfuerzo humano por querer unir el cristianismo. ¿Vale? Es el esfuerzo de todas las denominaciones y decir, venga, vamos a unirnos, ¿no? Entonces, podríamos llegar a pensar que eso es de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan divididos que lo que ahora hay que hacer es tratar de unirnos. Eso suena muy bien. Pero la única unidad, ¿sabes cuál es? Primero, miren, en Efesios 4 dice que guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardad la unidad del Espíritu. Yo no produzco ninguna unidad. Yo no tengo que luchar por la unidad, yo tengo que guardar la unidad. La unidad que ya la estableció Cristo en la cruz y que la establece el Espíritu Santo en los corazones. Eso lo tengo que cuidar, eso significa guardar, cuidarlo. Pero yo no tengo que decir, ahora me tengo que unir. ¿Y saben por qué? Porque hay esfuerzos humanos de unir cosas que el Dios no quiere unir. Y hay que discernir. Y hay cosas que Dios quiere unir y el hombre ahí deja que el diablo se pare. ¿Qué quiero decir, hermano? Que el amor, porque ahora el ecumenismo es como un eslogan, que debemos amarnos. ¿A qué suena bien? Hombre, el amor que dice, ¿cubre multitud de pecados o no? Cubre el prejuicio del hermano, cubre la herejía de mi otro hermano, cubre, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermano? El amor y la verdad tienen que ir de las manos. Porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Por lo tanto, el amor verdadero es aquel que ama la verdad de la misma forma que ama a Dios. Entonces yo no me puedo unir a una persona que tiene un cúmulo de herejía y en la que principalmente Cristo no le ha brillado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, el verdadero cristianismo, o mejor dicho, el falso cristianismo, ¿sabe qué ataca? Ataca tres cosas. Ustedes lo van a detectar cuando se los diga. ¡Pum! Ataca a la persona de Jesús. Como más te van a decir algo, no, Jesús no es Dios. Luz roja, yo no me puedo unir a una persona que no crea que Jesús es Dios. ¿Vale? 2. O te dice, sí, Jesús, Hijo de Dios, sí, pero también está María. Y María es la corredentora, intercesora. ¿What? Es mi inglés. Es lo único que sé en inglés, ¿vale? Pero, digo, ¿qué? No, hermano, no, pero suena bien. Tú sabes que la mamá de... Luego, lo que hablamos del Teotocos, ¿no? De Jesús no es la madre de Dios, hermano, es la madre de Jesús. Es Jesús hecho hombre. Porque si María fuera la madre de Dios, sería la madre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Y María no es la madre del Padre. Oh, ¿vale? Y una pinceladita de... Pero como era necesario que Dios hiciera hombre y viniera como hombre, naciera bajo mujer, bajo la ley, para redimir lo que estaba bajo la ley, entonces tenía que haber una mujer. ¿Quién no es? María. Nace, ya está, la madre de Jesús. Pum. Ya no vamos a entrar en que si Jesús tuvo más hermanos, ¿vale? Ese es otro tema que lo vamos a ver en los estudios teológicos. Pero lo que quiero decir, hermano, que atacan a Jesús, la persona, de la manera que sea. Atacan
Luego, miren, el estudio que vamos a comenzar el sábado, vamos a empezar con bibliología, es decir, el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que esto es palabra de Dios? ¿Y por qué decimos que es la máxima autoridad? Vienen curvas, y vienen es tremendo. ¿Esto es lo mismo la Biblia que la Escritura, que la palabra de Dios? No es lo mismo. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y además es la palabra de Dios. Porque la suma de la palabra es la verdad. Y aquí está toda la suma. No hay ni una jota, ni una tilde, ni de más, ni de menos. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa está aquí. Ni más, ni menos. ¿Qué es lo que hace el pseudo cristianismo? Atacar la Biblia. ¿Con qué? Con la tradición, el magisterio. Pero hermano, claro que debe haber un magisterio. Claro que debe haber una tradición. Claro que nosotros tenemos, todos los cristianos tenemos una tradición. Todos. Pero ¿sabe dónde está el problema? En que la tradición contradiga las escrituras. Entonces ahí, ¡ping!, otra luz roja. ¿Vale? Porque si Pedro se casó, porque tuvo suegra, se casó, porque hoy dice que el líder del cristianismo, cosa que Dios no dejó ningún liderazgo humano, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la roca de salvación? Cristo. Cristocéntrico. Entonces, si se casó y tuvo, entonces ¿por qué decimos el celibato? Por qué estoy poniendo, hermano, ¿vale? Otra luz roja. Y otra cosa que trastoca el pseudo-cristianismo es la salvación. No todos los caminos. Mire, decía una frase, todos los caminos te llevan a Roma. Bueno, quizás porque los romanos hacían calzadas, kilómetros, millones, miles de kilómetros. Vale, pero eso no es igual al cielo. No cualquier camino te lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, no los caminos. El camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre, nadie viene. Porque Felipe le dice, pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al que me envió. Bueno, en fin. Conclusión, hermano. Miren lo que sigue diciendo. En el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿A qué me quiero detener? Todas las enemistades que tenemos los cristianos y pseudos cristianos fue y debe ser abolidas en la carne, en la cruz de Cristo. No en el intento, el esfuerzo humano por querer unir lo que Dios no unió. Porque de la misma manera Jesús también dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. El padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, entre hermanos. ¿Por qué? Porque en una misma familia iban a haber gente que amaban a Dios, conocían a Dios y querían glorificar a Dios y otros no. Entonces esa espada, recuerden qué es la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que Jesús es la palabra encarnada y que Jesús con la verdad iba a traer división. Porque si una característica que tiene la verdad, ¿sabes cuál es? Que es divisiva, divide lo correcto del error. Entonces, si yo estoy posicionado en el error, me va, y con lo que decía al principio, el maduro, al que es fuerte, lo vas a herir con la mentira. Al que es débil, lo vas a herir con la verdad. El débil no quiere que le digas la verdad, porque quiere vivir en su propio camino y en sus propias normas. En su carne dice, la ley de los mandamientos expresó en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aquí también hay cosas que decir, hermano. Porque aquí, dentro del campo evangélico, hay una polémica. Es la polémica de decir, Israel y la iglesia. ¿Quién es Israel? ¿Quién es la iglesia? ¿Cuál es la diferencia de Israel y la iglesia? Los israelitas, hoy, judíos, ¿son cristianos? O mejor dicho, ¿son el pueblo de Dios? ¿O solamente la iglesia? ¿O Israel y la iglesia? ¿Cómo es esto? Bueno, aquí te lo explica. De los dos hizo un pueblo. Solo uno, no hay más. ¿Vale? Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón,
ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué si Dios hizo semejante obra en la cruz, por qué nosotros todavía seguimos levantando barreras y muros de separación? Y sigue diciendo, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada. Y aquí miren, vamos al versículos 9 y 12. Aquí Pablo refuerza aún más este sentido. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Claro, nosotros leemos esto, no nos dice mucho, pero para un judío lo dice todo. ¿Sabes por qué? Porque para el judío, cuando el judío hablaba de escritura, la palabra escritura era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se dividía en tres partes, se divide en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la ley mosaico. Luego están los libros sapienciales o los escritos que entran dentro de los libros históricos: Esdras, Nehemías, Esdras, Ruth, y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Esos son los libros, los escritos y los libros sapienciales. Pero luego están los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, y los profetas menores, Oseas, Amós, Abdías, hasta llegar. Todo ese compendio de 39 libros se resume en la ley, los escritos y los profetas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es la expresión, y otra vez dice, y otra vez dice, y otra vez dice, lo que está diciendo: señores judíos, ustedes doctos en la Torá, doctos en el Antiguo Testamento, os digo, ahora les voy a dar versículos que, ¿cómo sabemos hacer nosotros cuando queremos defender? Ahora te voy a dar un versículo, ya verás lo que dice la Biblia, aquí te lo voy a decir, ¿no? Aquí Pablo le dice, por ejemplo, empieza por los escritos, que se encuentra en el Salmo 18:49, ¿vale? Que dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces para un judío, no es verdad, los salmos habla de las naciones, habla de los gentiles como inclusión dentro del pueblo de Dios. Y ahora le dice la ley, el versículo 10, que se encuentra en Deuteronomio 32:43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahí el judío ya estaba medio ahí, le estaba dando. Y para concluir, miren, los profetas también hablan de la inclusión de los gentiles. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Hermano, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto, hermano, es que todavía nos falta crecer en un amor fraternal, un amor no fingido, un amor genuino, no de lenguas ni de palabras, sino en hechos y en verdad, hacia nuestros semejantes que piensan diferentes que nosotros y que incluso su manera de vivir tal vez no es muy ortodoxa, que digamos. Yo soy el primero, Yo soy el primero que tengo que morir a mí mismo. Y no se piensan la paciencia, lo que uno tiene que generar por amor. Y esto a mí me rompe los esquemas, hermanos. Porque para los ojos de Dios, ¿cómo podía Dios ver las naciones paganas, impías, que tenían dioses paganos, que hacían ritos hasta sacrificios de niños, hermano? El dios Moloch. Que por cierto, hoy el aborto, la enseñanza del aborto viene a través de las adoraciones a Dios Moloch, que es el sacrificio de niños, que lo sacrifican ya de los vientres de la madre y la gente aplaude más porque, bueno, en fin, ¿vale? Entonces,
¿Cómo Dios podía ver eso? Y sin embargo el Señor dice, no, yo para la gloria de Dios morí por ellos, para las naciones y demás. Hermanos, ese énfasis que Dios pone es muy parecido al que puede existir entre nosotros. Porque si vamos gentiles, los judíos, mira la ley, vale, muy bien. Pero ¿y nosotros? Por eso, hermanos, os digo una cosa. Nosotros, y hablo como iglesia, con toda seguridad, y escucha bien esto, nosotros vamos a vivir retos. Retos espirituales, la cual vamos a tener que aprender en el Espíritu Santo, sortearlas. Es decir, pasarlas, no esquivarlas. Y Dios te va a poner, hermano, te va a poner personas que tú vas a tener que generar una paciencia tremenda de parte de Dios, porque Dios te la va a poner porque conoce. En donde nos sentimos ahí. Fíjense que nosotros somos muy de juntarnos con los que nos caen bien. Es así. Pero en la iglesia, para hacer luz al mundo, porque, ¿se acuerdan, por ejemplo, Mateo 5 o Lucas 6? Cuando decía, ¿qué más hacéis vosotros que los gentiles que se aman entre ellos, se buscan entre ellos, se sirven entre ellos? Si para eso el mundo también lo hace. La iglesia tiene que ser distinta en eso. Así que, hermano, versículo 13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren que les diga una cosa? Quiero empezar por el tema de la esperanza, que es un poco lo que hablamos al comienzo del culto. Hermano, un cristianismo, escuchen esto, un cristianismo sin esperanza no es cristianismo. Mire, si yo te quisiera hacer daño a ti, ¿sabes lo que te robaría si pudiera? No sé si podría, pero si pudiera, es robarte la esperanza. Está de más lo que hagas, porque si no tienes esperanza, con seguridad vas a llegar a un punto que vas a decir, ¿y lo que estoy haciendo estará bien? ¿Y lo que estoy creyendo será de Dios? ¿Tú estás seguro que vas a ir con Dios? Porque saben, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se jacte. Pregunto, ¿tú estás convencido de que si hoy tú partes vas a ir con Dios? Ustedes saben que no se sabe si es tal así o no, no se sabe, pero vale el ejemplo. De estos ejemplos que se ponen, de estos casos de personas que han estado en coma o que han fallecido pero luego han vuelto y que ven que dice que había seres oscuros que les esperaban. Otros relatan otras cosas, diferentes formas de relatos hay. Pero yo te digo una cosa, si tu pecado o el mío, dice que el que pecare muere irreversiblemente. Yo pregunto, ¿tú pecas? ¿Verdad? Pero entonces, ¿estás seguro que vas a ir con Dios? ¿Estás totalmente convencido? Porque saben que la vida no la tenemos regalada. Mañana podemos partir con el Señor. No importa la edad que tú tengas. ¿Tú estás seguro que en lugar de esperarte, como suele decir, que no sé si será cierto, esa luz al final del túnel, no lo sé si será, pero por decirlo, o un ser oscuro con un as así que esperándote, por decir, y esa sensación, hermano, cuidado. Pero la esperanza, si tú la pierdes, ya no te queda nada. Así que, hermano, por eso en Romanos, lo voy a leer rápidamente, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, ¿ves? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! ¿Tú sientes? ¿Sabes? ¿Tienes certezas? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra cuestión, hermanos, es la paz y el gozo. Yo decía al principio que una de las formas que se refleja la paz y el gozo es en el rostro. Y yo digo una cosa, hermano, la paz y el gozo no tiene precio. Tiene un valor incalculable y solo te lo puede otorgar
Cristo si deposita solo, toda y solo la fe en Él. No te lo puede dar nada que no sea Cristo. Versículos 14 y 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí me quiero detener también un poquito. Perdonen el tiempo. Porque yo creo que, ustedes saben que yo el tiempo no lo mido jamás, lo mido por intuición. Porque ya noto que me estoy, y luego cuando algunos hacen, bostezan, digo, ya me estoy tardando un poquito más, ¿vale? Y otros hacen así, Julio, venga, apúrate porque... la cuestión, hermanos, que aquí es bondad y conocimiento. Claro, yo cómo voy a ejercer, hermano, lo que Dios me pide si no tengo estos dos elementos, estos dos ingredientes. Pastor, yo tengo el conocimiento, soy un teólogo que da. Sí, pero te falta bondad. Y que ya tengo toda la bondad, ¿qué tal? Sí, pero te falta conocimiento, hermano. Dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Por lo tanto, dice Pablo, porque recuerden que la iglesia de Roma, a la que es escrita la carta, recuerden que Pablo la intención no era corregir herejía o malas prácticas. ¿Sabe cuál era la intención? Reforzar la doctrina de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, ellos no tenían los problemas que tenía la iglesia de Corinto, que eran un desastre. Habían traído todo lo del paganismo y lo habían introducido en la iglesia. Ay, Pablo tiene que bimba, bimba. Aquí no. Dice, mas os he escrito, versículo 15, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Se acuerdan? Hechos 22, del 17 al 21. Y aquí Pablo va en aumento. Comienza a decir, bueno, recíbanse unos a otros. Luego dice, hey, señores judíos, la ley, los profetas, los escritos, toma, el Señor incluya. Y aquí va más en aumento. ¿Sabes cuál es? Las credenciales espirituales de Pablo diciendo, Dios mismo me mandó a predicar a los gentiles. ¿Qué dice? Y me aconteció, versículo 17, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos los que en la sinagoga, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y el que sabe un poquito de historia, si no fuera por los viajes misioneros de Pablo, hoy Occidente sería Oriente y Oriente, Occidente. Porque Pablo aprovechó los caminos que se hacían en el imperio imperante, y valga la redundancia, de la época que era Roma, que hacía caminos, es decir, que no me voy a ir a un camino de tierra y de montaña a saber dónde, no, aprovecho los caminos de piedra, y esos caminos de piedra, ¿dónde los llevo? A Europa. Y Europa es el crisol de la cultura occidental por el mundo judeo-cristiano, gracias a la diáspora que experimentó, y principalmente por los viajes misioneros de Pablo. Aunque la iglesia de Roma no había sido sembrada por Pablo, ¿sabían eso ustedes? Ya había sido sembrado antes. Por eso, bueno, Pablo tiene que decir que simplemente no quería ir a Roma y a visitarla y demás. Así que, hermanos, bueno, conclusión. Básico, elemental. Como Cristo nos recibió en la cruz a todas las naciones, ahora pide que sean los hombres los que nos recibamos unos a otros. Hermano, yo ¿sabes por qué me río? Porque somos tan distintos unos de otros. Pero que la sangre de Cristo nos cubre a todos por igual. Y Dios abolió en la carne las enemistades que había entre uno y el otro, hermano. Por eso la frase de tener es considerar a los demás como superiores a uno mismo. No porque sea superior en el sentido, sino como dependientes, hermano. Yo les digo una cosa, es imposible vivir un cristianismo en obediencia a Dios, imposible, solos. Y saben que hoy hay iglesias donde se juntan iglesias de brasileños, iglesias de argentinos, iglesias de nigerianos, iglesias de... ¿Pero por qué? Y todos hablan español, ¿eh? ¿Pero por qué? Y porque son inmaduros.
¿Dios se glorifica ahí? No. Permítame que diga. Ya pueden salir a evangelizar, a hacer estudios bíblicos, lo que quieran, pero hay inmadurez espiritual. Así que lo primero, como Cristo nos recibió en la cruz, así también nosotros. 2, Pablo demuestra por medio de la ley, los profetas y los escritos y las profecías que habla de la inclusión de todas las naciones para ser pueblo de Dios. 3, les recuerda que siendo libres en Cristo, vivan en esperanza en la tierra, con gozo y con paz. ¿Sabían que la unidad, la verdadera unidad que la produce el amor genuino, produce gozo y paz? Y una esperanza que no la cambias por nada. Yo sé que hay hermanos aquí que llevan años en el Señor y que siempre estamos juntamente con los hermanos. Vengan, hermanos, que los viernes de Koinonia, venga, que vamos, que para estar juntos vamos a hacer, ahora tenemos el retiro, que estemos todo lo más que podamos, venga. ¿Pero por qué? ¿Por un deseo personal sin más? No, porque en la unidad yo no puedo decir yo estoy unido si no los veo. No existe la iglesia virtual. Y el anhelar, querer estar con mis hermanos es fruto de que Dios se glorifica en mi vida. Porque entendí el principio espiritual del reino de Dios. Amén. Vamos a orar, acompáñenme. Señor, mi Dios, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces, mi Dios, tantas cosas que tenemos que aprender y sobre todo llévanos siempre, Dios mío, a considerar a los demás, Señor. A considerarlos, Dios mío. Todos tenemos un bagaje, una historia y todos tenemos muchas cosas que cambiar, que ir cambiando a medida que vamos creciendo, Señor. Pero en ese proceso yo te pido, Padre, que ninguno de los que estamos aquí seamos piedra de tropiezo para el hermano, Señor, sino que seamos personas que te conocen de verdad, que tenemos bondad y conocimiento, Señor. Conocimiento de ti, de tu corazón, de tu actitud, de cómo tú eres. Que siendo Dios te hiciste hombre. Que aún siendo hombre y salvar a la humanidad, Señor, tú cumpliste con reglas establecidas en la tierra, Señor, siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros, Padre? Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a por amor, Señor, a recibirnos con bondad, Señor, a recibirnos con gozo unos a los otros, Señor. Yo dejo todo esto en tus manos, Señor, porque tú eres el Dios de la iglesia, tú eres, Padre, el que edificas la iglesia, Señor, y te ruego que tú sigas obrando en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.